Buenas noches, muy buenas noches, hermanos, amigos que nos siguen a través de Radio Fides, Vida y Esperanza. Un enorme placer, como todos los lunes, estar con todos ustedes en un espacio más del Evangelio para la Vida. André Campo les saluda acá desde mi casa de habitación, desde la sala de mi casa, compartiendo con ustedes este espacio con todo el cariño y el amor del mundo. Me place mucho acompañarles, me place mucho que podamos compartir la fe a través de los medios de comunicación. Saludos a doña Orieta Monge, a doña Belcita Torres, Carolina Lilian, doña Sandra, un abrazo, doña Sandra, Dios me la bendiga mucho. Abrazo a todas las personas que nos siguen a través de los 93.1 FM de Radio Fides. Muy contentos de estar por acá. Y como siempre, pues aquí les saludamos cordialmente, esperando que se encuentren muy bien. Miriam Reyes desde New Jersey, buenas noches. Yorleni Tenorio, Erika Gamboa, que por ahí nos escribe. Hoy vamos a compartir de una manera diferente. Ya casi les voy a contar qué vamos a hacer esta noche, algo que yo hacía antes muy seguido, lo he dejado de hacer, pero hoy lo vamos a hacer nuevamente. Así que para que estén atentos, les invito a que compartan la transmisión, ahí donde dice compartir, denle compartir para que más personas puedan unirse con nosotros a través de Radio Fides, a través de la Radio Católica de Costa Rica. Dios es bueno, Dios está con nosotros, Dios nos acompaña y por supuesto Dios quiere que usted y yo seamos felices, no se le olvide eso. Dios quiere que usted y yo seamos felices. Un abrazo a mi hermano Jorge Fernández, Cookie. Abrazo a Jorge González Contreras. Bendiciones desde Puiscal. ¿Desde dónde nos escuchan? Buenas noches, dice Soy Montero. María Corrales, pido oración por la salud de mi esposo. André, buenas noches. Dios lo bendiga y proteja. Pido oración por Honduras y Nicaragua, ya que hay un huracán, correcto. Viene una tormenta fuerte, un huracán hacia nuestros hermanos vecinos de Nicaragua y Honduras. Oramos por ellos, por supuesto, con todo nuestro corazón. Doña Marlene Badilla. Hoy vamos a hacer una noche diferente. Hoy vamos ustedes tal vez no tienen una idea la cantidad de personas que muchas veces nos escriben, me escriben particularmente, lo tengo que decir, haciendo alusión a muchas dudas y preguntas que tienen en relación a la fe. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay mucha gente que me escribe de diferentes maneras, haciéndome preguntas en relación a lo que están viviendo, en relación a temas de fe, en relación a temas de iglesia. Y es muy bonito cuando Dios le da la gracia a uno de poder contestar aquella pregunta. No estoy diciendo con esto que uno sabe todo, ni que uno es un erudito en cuestiones de fe. Somos simples mortales, simples discípulos del Señor, que nos encanta predicar el Evangelio porque Dios así lo quiso y porque Dios nos llamó y porque somos simple barro en sus manos. Pero es muy bonito cuando hacen una pregunta, contestamos la pregunta y la pregunta incrementa la fe de las personas. De ahí viene la frase hermosa que una vez escuché y no la entendí hasta el tiempo, la pude entender, que dice que de la duda nace la fe. De la duda nace la fe. Aprendas esa frase. Cuando usted tiene duda en algo, pregunta, su pregunta tiene una respuesta a la luz de la iglesia, a la luz del magisterio, y por supuesto que eso incrementa su fe. Por eso decimos que de la duda nace la fe. Entonces, yo hace un tiempo, cuando empezábamos con este espacio, por lo menos una vez a la semana, habría un espacio en redes sociales, porque es donde lo podemos hacer desde mi casa, no tengo acá ninguna interacción con el WhatsApp de la radio, pero abríamos una puerta para que la gente hiciera sus preguntas. Y naturalmente no voy a poder contestar todas las preguntas porque no las voy a poder leer todas, pero vamos a ir, si a ustedes les parece, vamos a hacer nuestra oración inicial y después vamos a permitir que a través de este espacio, a través de la transmisión que estamos haciendo por Facebook Live, por el Facebook de Radio Fides, puedan ustedes hacer sus preguntas del tema
que ustedes consideren oportuno, que ustedes quieran hacer, dudas que ustedes tengan realmente, pero les invito a que las hagan de manera positiva, ¿verdad? No buscando confrontar, porque no es la intención, pero me encantaría que podamos abrir un espacio de dudas de fe para poder responderlas y poder incrementar la fe absolutamente todo. Podemos preguntar sobre María Santísima, sobre la Eucaristía, sobre la oración, sobre los problemas, sobre las dificultades, lo que ustedes gusten. Así que les dejo puerta abierta. Vamos a hacer una oración, como les digo, quizás no las voy a poder leer todas, voy a intentar tomar algunas y vamos a intentar contestarlas. Y luego vamos a terminar con un rato de oración bien enriquecedor. Aprovechamos unos 15, 20 minutos al final para poder orar por todas las intenciones que ustedes traigan en esta noche, por todas las intenciones que tenemos todos en el corazón en esta noche. Vamos a orar por Costa Rica, vamos a pedirle a Dios por la gente que no tiene trabajo, vamos a pedirle al Señor por la gente que la está pasando mal, por la gente que está luchando por salir adelante de sus enfermedades, de sus problemas de distintos matices, y vamos a orar con todo nuestro corazón por los matrimonios, por los niños no nacidos. Vamos a orar por nuestros gobernantes, vamos a orar por Costa Rica, por Centroamérica, por el mundo entero. Esa es la consigna de esta noche, orar, acomodarnos en un espacio de oración y crecimiento espiritual como familia. Así que desde ya les invito a que planteen sus diferentes preguntas y vamos a tratar de ir contestando una por una de las que nos alcance el tiempo y de las que podamos leer. Entiendan que yo estoy viendo la transmisión acá en el Facebook, pero los mensajes pasan muy rápido, entonces a veces se nos pasan para que no se me resientan o se ofendan si al final no podemos leer alguna de las preguntas que ustedes tienen y demás. Así que a ver quién se anima con la primera para arrancar. No sin antes vamos a orar y a pedirle al Señor que nos bendiga mucho en esta noche, que envíe su Espíritu Santo y que la intercesión de María nos sostenga para continuar adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por todo lo que nos das, por la fuerza de tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque nunca nos abandonas, te damos gracias porque nos amas mucho, porque tienes compasión de nosotros. Te damos gracias porque escuchas nuestra oración, te damos gracias porque eres bueno con nosotros y porque es más, Señor, lo que nos das. Es más, Señor, lo que sí nos das que lo que a veces sentimos que no nos das. Es más, Señor, tu misericordia, es mayor tu perdón, tu misericordia que nuestro pecado, nuestra miseria. Es más, Señor, lo que nos das a través de tu iglesia, a través de tu Hijo Jesucristo, que lo que nosotros damos a los demás. Y por eso en esta noche queremos darte gracias, por eso en esta noche queremos pedirte que la gracia de tu amor descienda sobre nosotros, que tu Espíritu Santo nos tome por completo, que María Santísima ruegue por nosotros y que podamos descubrir en todo momento y en todo lugar tu presencia, que es santa, que es perfecta, que es armoniosa, que es maravillosa. Bendito seas, Señor, por siempre y para siempre. Y gracias porque una vez más permites que a través de Radio Fides podamos llegar a cientos y miles de personas a través de la radio, a través de las diferentes plataformas de redes sociales, a través del canal de televisión y a través, Señor, de tanta gente que busca incansablemente tu presencia, tu amor, tu bondad. En esta noche nos consagramos a ti, en esta noche te pedimos que tomes control de nuestras vidas. Tú que conoces las intenciones de nuestro corazón, las ponemos delante de ti para que seas tú mismo, Señor, quien vengas a tomar posesión de ellas y a darnos todo lo que nosotros necesitamos, según tu santa y divina voluntad.
Bendice, Señor, a los enfermos que nos escuchan. Bendice, Señor, a los que no tienen trabajo. Bendice, Señor, a los que están luchando por su matrimonio, por su familia. Bendice, Señor, a los que están luchando por su salud. Bendice a los que están luchando, Señor, por tener paz en el corazón, por tener tranquilidad, por vencer la ansiedad, la angustia, la tristeza, la depresión. Bendícelos en el nombre de Jesús y concédeles la gracia de su corazón. Todo esto, Señor, te lo pido por Cristo, con María, en la fuerza del Espíritu Santo, a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, aleluya y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas que nos siguen por las diferentes plataformas de la radio, alguien preguntaba por acá que habláramos un poquito de la oración, para los que se vienen conectando, para los que están escuchando la radio. La dinámica de hoy es, aparte de que vamos a hacer oración al final, que ustedes puedan plantear sus preguntas, sus dudas, sus cuestionamientos, y vamos a tratar de contestarlos. Esa es la intención de esta noche, para que podamos aprender, para que podamos crecer juntos, para que podamos aclarar algunas dudas de fe que tengamos. Eso nos pasa a todos absolutamente, así que esa es la intención. Así, si ustedes quieren poner por ahí alguna pregunta, alguien, la única que vi, bueno, aquí tengo a Guadalupe Umaña, pregunta: ¿cómo le hacemos creer al sufriente que Dios lo quiere y que tenga fe? Excelente pregunta, Guadalupe. La voy a guardar por acá para poder tenerla a mano. Dice Guadalupe, la vamos a ver, la tenemos por acá, Guadalupe Umaña. ¿Cómo le hacemos creer al sufriente que Dios lo quiere y que tenga fe? Esa es una muy buena pregunta y vamos a tratar de contestarla. Cuando hablamos del sufrimiento, tenemos que entender, Guadalupe, y tenemos que hacerle creer a las personas que ningún sufrimiento es en vano. Que ningún sufrimiento es en vano. Y que el primero que nos mostró un camino lleno de dolor y de sangre fue Jesús. Está comprobado que cuando pasamos por el fuego, nos volvemos más dóciles a la voz de Dios. Y está comprobado también que el sufrimiento en esta tierra es una de las formas más hermosas, y espero darme a entender con lo que estoy diciendo, es una de las formas más hermosas de parecernos a Jesús. ¿Por qué los santos, por qué los apóstoles, cada vez que sufrían el ataque o el castigo de los enemigos, salían contentos, salían felices? Porque entendían perfectamente, como decía San Pablo, que era el complemento del sufrimiento de Cristo. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta pasarla mal, pero no podemos obviar que el camino del cristiano tiene que ir acompañado también por momentos de dolor. Si Cristo nuestro Señor pasó por momentos de dolor, si María Santísima, como le dijo el profeta, iba a vivir aquello como una lanza que atravesara su alma, su corazón, ¿por qué nosotros no? Entonces, ¿qué hay que explicarle a una persona que sufre? Lo que hay que explicarle es, o intentar, porque es muy difícil explicarlo, intentar explicarle es que el plan de Dios se está llevando a cabo y que cada vez que nosotros pasamos por el dolor, por el sufrimiento, nos estamos pareciendo muchísimo a Jesucristo nuestro Señor, que sufrió al extremo para que cada uno de nosotros hoy tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, esa es una forma bonita de poder explicar que no es en vano el sufrimiento de las personas, porque Dios teje de manera
perfecta. Y cuando digo que Dios teje de manera perfecta, es que al final de los tiempos, cuando nos damos cuenta, el Señor nos va a mostrar una obra maravillosa, en la cual muchas veces tuve que pasar por momentos difíciles, pero hay promesas bíblicas donde dice que el que sufrió en esta tierra una cantidad de dolor va a gozar eternamente de mucha felicidad y de eternidad. Entonces es una forma de explicarle a las personas que el sufrimiento me asemeja muchísimo a Cristo. Muy bien, perfecto. Ahí hay una explicación breve para poder avanzar. Andrea Cordero pregunta, me gustaría empezar a leer la Biblia a diario e ir poco a poco. Me gustaría hacerlo por temas. ¿Dónde se puede conseguir una guía? Bueno, es una pregunta, Andrea, que ya estás definiendo cómo querer leerla. Yo voy a tratar de explicarles muy brevemente a los que también quieren leer la Biblia de seguido las opciones que tenemos para leer la Biblia. Al final de cuentas, la gente la lee como quiera leerla, pero no es disciplinado para los que queremos crecer en la fe, agarrar la Biblia y abrirla y leerla donde yo quiera leerla únicamente. Entonces se les recomienda a las personas leer de dos maneras. Una, empezar con el Nuevo Testamento y leer todo el Nuevo Testamento primero, y después hay una guía para ir leyendo el Antiguo Testamento. Pero primero empezar con el Evangelio, los 4 evangelistas, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo y las demás cartas apostólicas hasta llegar al Apocalipsis. Esa es una forma. Y la otra forma es leer las lecturas diarias de la misa, ¿verdad? El Evangelio y las lecturas del día hasta completar los diferentes ciclos que la Iglesia nos presenta, que son el ciclo A, B y C, y así poder leer en un periodo determinado toda la Santa Biblia. Esas son las formas en que se recomienda leer la palabra del Señor. Un capítulo al día, anotando lo que no entiendo para luego poder preguntarle a alguien que me pueda explicar. Valeria Marín pregunta, ¿cómo vivo la fe si no tengo control de mis emociones y la tristeza y ansiedad no son buenos aliados? Muy buena pregunta, Valeria. Vuelvo a leer la pregunta. ¿Cómo vivo la fe si no tengo control de mis emociones y la tristeza y ansiedad no son buenos aliados? Precisamente, Valeria, a las emociones tenemos que inyectarles fe. Tenemos que inyectarles fe. Cuando hablo de emociones es posiblemente que me siento muy triste, que me siento muy angustiado, que me pasa algo y bueno, yo no controlo ese sentimiento. Lo primero que le voy a decir a Valeria es que la fe no es un tema ni de emociones ni de sentimientos, es un tema de creer. No es si siento o no siento, ¿verdad? La fe, la gente dice, es que yo no voy a misa porque no siento ganas. Es que no me nace. Y precisamente ahí entra uno y le explica a las personas, es que a usted no le tiene que nacer, es que a usted no le tiene que ganar la emoción, no le tiene que ganar el sentimiento. No, a usted le tiene que ganar la convicción de que usted cree en alguien, ya ni siquiera es en algo, usted cree en alguien y ese alguien es Jesús. Y yo tengo que entregarle a Jesús precisamente todas mis emociones. Yo no puedo caminar en este caminar de fe por medio de emociones. Ahí hay un pequeño desliz que cometemos muchas veces, es que si siento, es que si no siento, ¿verdad? Cometíamos el error de decir, es que, ¿cómo le fue en la asamblea de hora? ¿Qué sintió? No, ¿qué sintió? No. Yo no vivo por emociones. Ahí entonces, ¿qué nos toca? Por supuesto que la tristeza y la ansiedad no son buenos aliados. ¿Qué tengo que hacer? Entregue sus emociones al Señor. Entregue sus emociones al Señor y aprenda a creer, a tener fe, precisamente por encima de lo que usted desee tener en su vida o desee sentir. Por eso las emociones no nos pueden ganar. Yo siempre pongo el ejemplo. Levantarse en la madrugada, atender a mi hijo recién nacido. ¿A quién le nace? ¿Cuál fue la última persona que ustedes escucharon que dijeron, uy, qué alegría, que se levantó mi hijo a las 3 de la mañana llorando y uy, me siento tan feliz? No es un tema de emoción. No siento la emoción de levantarme, pero lo hago por amor.
Lo hago por convencimiento, lo hago porque mi hijo me necesita y yo tenga ganas o no tenga ganas, medio dormido, tal vez muy cansado por el día tan complejo que tuve, me levanto y atiendo a mi hijo porque está por encima de la emoción, el convencimiento. La fe es igual, la fe es creer en lo que no veo y la emoción es lo contrario, la emoción brota cuando veo algo que no quiero o cuando veo algo y quiero, entonces la emoción es positiva. Pero yo no puedo permitir que la emoción me gane, porque yo tengo que ir por la vida creyendo y creyendo con convencimiento. Yo creo, aunque no haya visto. Y Jesús me dice, dichosos los que crean sin haber visto. Amén. Ahí le dejo la respuesta. Vamos a ver otra pregunta por acá. Hay muchas preguntas. ¿Por qué las personas, dice Ana Pizarro, obviamos tanto el impacto del enemigo cuando está cerca y en guerra? Esa es muy buena pregunta, Ana. Recordémosle a las personas que nosotros no luchamos contra carne y hueso, ¿verdad? Como dice San Pablo, sino contra malignas fuerzas. Aquí tiene que haber un equilibrio, Ana. Ni tampoco podemos vivir viendo el demonio, el enemigo o los tres enemigos del alma, que son el mundo, la carne y Satanás, pero la gente se enfoca mucho en el enemigo, que es Satanás, y pasamos viendo constantemente al enemigo y se nos olvida ver al amigo. Entonces hay que tener un equilibrio. Si alguien está feliz de que no creamos en él, es el enemigo. Está encantado que no creamos en él para poder trabajar tranquilo. Nosotros creemos en el enemigo porque el que no cree en él, decía un sacerdote amigo, está sentado en la primera fila de los ateos. Porque si yo no creo en el enemigo, pues no tiene sentido el sacrificio de Cristo que vino a salvarnos del enemigo. Cristo es mi amigo, que me vino a salvar del enemigo. Pero tengo que tener ese equilibrio. Ni estar viendo al enemigo en todo lado, porque no todo es el enemigo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esto. Ni tampoco caer al extremo de creer como muchos que no existe y que es invento de la iglesia. Ni una ni otra. Mi recomendación, poner más la mirada en el amigo que construye, que edifica, que restaura, que levanta, y quitarla un poquito más del enemigo porque pasamos atemorizados viendo al enemigo. Y ese es el equilibrio que tenemos que tener. Entonces, yo voy a tratar de ver más al amigo que construye, que edifica, que sana, que libera, que transforma, y no tanto en el enemigo, que existe, que lo tengo que reprender y que tengo que armarme fuerte con toda la armadura que Dios me da para poder vencerle y poder salir adelante en el día difícil. Así que hay gente que lo ignora y eso es muy delicado, pero también está la gente que lo ve por todas partes y entonces dice, no, es que yo no quería, pero el diablo me empujó. Ustedes han escuchado esa frase. Yo no quería, pero el diablo me empujó. A esa gente hay que decirle, el diablo no empuja a nadie. El diablo no empuja a nadie. Yo caigo porque yo quiero. Por eso en misa digo, por mi culpa y por mi gran culpa. 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? 3 veces. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque cada vez que peco soy yo contra la Santísima Trinidad. Pero no siempre es que el enemigo me empujó. No, es que mi voluntad es débil y por eso caigo ante las tentaciones del enemigo. ¿Okay? Pero es importante aferrarnos más al amigo, al que todo lo puede, al que está por encima de cualquier enemigo, el que está con nosotros y se lleva toda la honra y toda la gloria, que es Jesucristo el Señor. Bien, Jania Garro, buena pregunta. ¿Cómo pedir discernimiento ante una decisión difícil? Me encanta esa pregunta, Jania, me encanta. Y te voy a decir por qué. Me encanta porque cuando nos toca pedir discernimiento ante una situación difícil y usted quiere que esa situación pase, usted y yo muchas veces queremos que Dios conteste lo que yo quiero que conteste. Pero si yo pido discernimiento al Señor es porque estoy dispuesto a que también exista una negativa en la respuesta de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? No siempre Dios me va a contestar que sí,
Y yo siempre le cuento a las personas, aquellos 2 hombres que uno le decía al otro, yo no vuelvo a orar nunca más en mi vida, porque Dios a veces me contesta y a veces no. Y el otro le contestó, no, yo sí voy a seguir orando, porque Dios siempre me contesta. Lo que pasa es que unas veces me dice que sí y otras veces me dice que no, porque no también es respuesta. Entonces, ¿cómo pedir discernimiento? Jania Garro, fácil. Todos los días al orar, Espíritu Santo, ilumíname. María Santísima, ruega por mí. Señor, dame la gracia de tomar la decisión correcta. Oraciones simples, concretas, pero siempre es importante estar dispuesto a que de pronto no se haga lo que yo quiero. Y ahí entra Jesús orando en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, estaba pidiendo discernimiento, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y le voy a decir algo más importante. ¿Cómo sé yo, Jania, que una decisión de vida es grata a los ojos de Dios? Por lo general, lo primero que provoca en el corazón del hombre cuando una decisión es acorde a la voluntad de Dios es la paz. Si usted toma una decisión y le da paz en el corazón, esa decisión viene de Dios. Yo tengo que aprender a discernir las circunstancias. Yo tengo que atreverme a decirle, Señor, si esto no es para mí, que se cierre esta puerta. Pero si se cierra la puerta, no hagamos berrinches como chiquitos malcriados, porque Dios no hizo lo que yo quiero. Es que si se cierra la puerta, el Señor sabe perfectamente por qué lo está haciendo y en qué circunstancias abrirá otra puerta. Amén. Entonces, lo primero que siente el corazón de la persona que está tomando una decisión acorde a la voluntad de Dios es la paz. Yo siento paz cuando digo la verdad, yo siento paz cuando tomo una decisión correcta, yo siento paz cuando no me brinco la voluntad de Dios. Entonces, ahí hay una forma muy bonita de tener claridad con respecto a la voluntad de Dios. Giselle Chinchilla Ardón pregunta, ¿por qué perdemos la fe cuando creemos que Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Por qué perdemos la fe? Giselle, perdemos la fe porque sentimos como que Dios no nos escucha, pero tiene mucha relación con lo que estoy diciendo hace unos cuantos minutos. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que creemos que pedir una oración o pedirle algo en oración a Dios implica que Dios me dé lo que yo le estoy pidiendo. Ahí está el error, ahí está el meollo del asunto, que cuando yo pido, quiero que Dios me dé lo que yo pido. Y usted me dirá, hermano, pero por supuesto, si no, no lo pido. Andrei, pero por supuesto, si no, yo no lo pido. Sí, pero muchas veces, como dice el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9, tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Tu manera de actuar no es como la mía. Tus pensamientos están tan distantes de los míos, dice el Señor, como está el cielo de la tierra. Entonces, por eso es que perdemos la fe cuando creemos que Dios no nos escucha, pero no es que Dios no nos escucha. Es que Dios nos escucha, pero está haciendo lo que Él cree que es más conveniente para nosotros, aunque usted y yo pensemos que lo más conveniente es lo que estamos pidiendo. ¿Y cuántas veces lo que nosotros pedimos, Giselle, está acompañado de egoísmo, está acompañado de un capricho humano? Nos pasa y tenemos que aceptarlo. A mí me impacta mucho cuando yo veo a la gente relacionando la bendición de Dios únicamente con lo material. Eso está muy mal. Por supuesto que todo lo que tenemos es providencia de Dios. Por supuesto que mi casita es providencia de Dios. Pero yo no puedo reducir la gracia, la providencia, el amor de Dios a un carro, a una casa, a un salario. No puedo. Porque entonces la persona que nunca tenga carro en su vida o que nunca ha tenido,
no puede recibir la gracia de Dios, no puede recibir la bendición de Dios. No, claro, lo que pasa es que Dios tiene un plan diferente y perfecto al nuestro, muy por encima del nuestro. Y entonces no perdamos la fe. ¿Por qué no perdemos la fe? Porque la fe me dice que yo tengo que creer sin haber visto, porque la fe me dice que es creer, según Hebreos 11:1, tener fe es creer en aquello que no veo. Y si yo no estoy viendo lo que pido, tengo que tener la fe, la convicción de que Dios lo está haciendo a su manera y no a la mía. Y ahí vamos a tener que incrementar nuestra fe. Amén. Es muy difícil lidiar con la ansiedad, perseverar y orar, sí, por supuesto, ahí no hay ninguna pregunta. Buenas noches, Andrei. ¿Qué hay de cierto que cuando alguien muere hay que hacerle novenario como para que le ayude a la persona a la salvación? Gaby Salas hace esta pregunta. Gaby, a ver, su pregunta es muy interesante. Nosotros los católicos creemos en el purgatorio. Nosotros creemos en el purgatorio, que es todo un tema, pero sí creemos en el purgatorio precisamente porque así lo dicta la Iglesia y así lo hemos creído a lo largo de la historia de la salvación. Cuando nosotros leemos San Mateo capítulo 12, versículo 32. Présteme mucha atención. San Mateo 12, 32. Lo voy a leer. San Mateo 12, 32. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero el que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Palabra del Señor. Dice que el que peca contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra, ni en este mundo ni en el venidero. Le hago una pregunta a todos los hermanos que nos escuchan. Cuando dice que no lo perdonará en la otra vida, ¿en cuál otra vida? ¿En cuál otro mundo será? Analicemos. ¿En el cielo? No, porque al cielo no entra nadie con pecado. ¿Será en el infierno, que habla de perdonar pecado? No, porque el que ya llegó al infierno ya no sale de ahí, ya no se le perdona pecado. Entonces, ¿de cuál otro mundo está hablando Jesús? La Iglesia nos enseña que está hablando del purgatorio. Y nosotros creemos que las personas que mueren en pecado venial, las personas que tienen un pecado venial a cuestas y tal vez no se confesaron o no limpiaron las culpas de sus pecados, que es otro tema, son personas que la Iglesia afirma que pasan por el purgatorio para precisamente expiar aquellas pequeñas faltas y poder llegar al cielo como lo demanda la eternidad, puros y sin mancha. Entonces, cuando hablamos de novenario, el novenario sirve, o el septenario, porque también a mi hermano cuando murió se le hizo un septenario, para darle apoyo a los familiares que quedan en esta tierra sufriendo por la partida de aquel ser querido. Pero también se ora por el alma de este hermano, porque ni usted y yo sabemos si esta persona que falleció se fue directo al cielo, se fue al purgatorio o simplemente se fue a la eternidad sin Dios. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, oramos por ellos, porque la Iglesia, en ese intercambio de bienes que llamamos nosotros la comunión de santos, porque todos decimos constantemente en la misa, cuando oramos el credo, decimos, y creo en la comunión de santos, pero cuando yo le pregunto al católico qué es la comunión de santos, no lo sabe. Mucho católico no sabe qué es la comunión de santos. Y la Iglesia enseña que la comunión de santos es el intercambio de bienes espirituales entre los tres estados de la Iglesia triunfante, la Iglesia purgante y la Iglesia militante. ¿Cuál es la Iglesia triunfante? Todos nuestros hermanos que están en el cielo, ya triunfaron. ¿Cuál es la Iglesia militante? Los que estamos en este mundo lidiando todos los días contra nuestros pecados, nuestras miserias para llegar al cielo. Estamos militando contra el enemigo. Y la Iglesia purgante, los que están en el purgatorio. El intercambio de bienes espirituales
entre estos tres estados de la iglesia es lo que la iglesia conoce como la comunión de los santos. Entonces, ¿qué nos enseña la iglesia? Que podemos orar por los del purgatorio, que los que están en el cielo pueden orar por los que estamos en la tierra. Ahí va el intercambio de bienes entre los tres estados de la iglesia. Entonces, a la pregunta, el novenario se hace para fortalecer a las familias que quedan en esta tierra y también para orar por el alma de la persona que falleció, porque nadie sabe en qué parte está esta persona que murió. Espero haberle contestado su pregunta a nuestra hermana. Dice Silvia Navarro, esta está muy bonita. En la Biblia dice, si dos o más se reúnen en mi nombre, yo estaré allí. Dice, si una persona reza sola, su oración es igual de fuerte. La respuesta es contundente, doña Silvia, sí, es igual de fuerte. Simplemente que son oraciones distintas pero complementarias. Eso es lo que yo le diría. Distintas pero complementarias. Donde dos o más se reúnan, ahí estaré yo. Pero también dice San Mateo capítulo 6, pero tú cuando ores, San Mateo 6:6, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Ahí está la respuesta. Existe la oración comunitaria y existe la oración personal. Son distintas pero complementarias. Yo necesito orar solo, pero también necesito orar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, y necesito orar en comunidad, sea en un grupo apostólico o cada vez que voy a misa estoy orando en comunidad. Son distintas pero complementarias. Así que ambas son poderosas y lo que más ve el Señor es la intención del corazón, porque pueden haber 100 personas que si no oran de corazón, oración vana, y puedo estar solo, que si no oro de corazón, oración vana. Puedo estar en comunidad, hay una oración de corazón, ahí se manifiesta el Señor, pero también en el silencio de mi habitación yo puedo orar al Señor y ahí, por supuesto, voy a tener la posibilidad de tener un encuentro con el Señor. ¿De qué manera puedo saber que Dios me está hablando y contestando? Dice María Auxiliadora Zúñiga. ¿De qué manera puedo saber que Dios me está hablando y me está contestando? Mire, María Auxiliadora, es una muy buena pregunta, vamos a abordarla. Cuando me devuelvo hace 3 preguntas. Si algo es de Dios, da paz. Aprendas esa frase, repítala todos los días. Si algo es de Dios, da paz. ¿Cómo se siente usted cuando se confiesa? Con una paz impresionante. ¿Cómo se siente usted cuando cuenta algo malo que hizo? Usted se libera. ¿Cómo se siente usted en la misa después de comulgar? Con mucha paz. ¿Cómo se siente usted en un lugar de naturaleza pura, solo, que escucha un riachuelo, que escucha usted dice, qué paz se siente aquí? Claro, porque es la manifestación de Dios en su vida. Entonces, yo no puedo decirle a usted cómo saber que Dios me está hablando o no me está hablando. Lo que le puedo decir es que por su fruto lo conocerán. Y si lo que Dios me está diciendo yo lo estoy poniendo en práctica y aquello da paz y da frutos agradables a Dios, es la mejor seña de que Dios nos está hablando. A mí me enseñó un gran amigo, un gran formador que tuve, y me decía, Andrei, cuando vamos al Santísimo a orar, muchas veces nosotros ni siquiera sabemos que Dios nos está hablando. Escuche qué bonito esto. Y la gente dice, es que Dios no me dijo nada, es que yo no escuché, es que usted no tiene que escuchar nada. Y me dijo una frase que me quedó para siempre, escúchela. Dios habla a veces, o muchas veces, de corazón a corazón. Su mente ni cuenta se da. Entonces yo voy al Santísimo media hora, 1 hora, estoy en silencio con Él, no escucho, no veo nada, porque no es un tema de emociones ni de sentidos, es un tema de fe. Pero de pronto cuando alguien me pide un consejo, cuando alguien me pide luz, yo tengo la capacidad de responderle. Yo digo, caramba, ¿de dónde salió aquello? Aquello salió de esos momentos íntimos con Dios
que aunque usted no sintió ni lo escuchó, Dios le estaba hablando. Y el fruto de aquello siempre será la paz. Entonces, ¿cómo sé yo que Dios me está guiando, me está hablando? Primero, puedo utilizar personas, puedo utilizar una prédica, tengo que estar sensible, tengo que estar atento. Y segundo, aquello da paz, da mucha paz en el corazón. Marlene Gabrielo Conitrillo pregunta, ¿por qué se es tan débil a pesar de conocer el amor de Dios? Qué buena pregunta, Marlene. San Pablo decía, ¿por qué es que hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago? San Pablo. ¿Por qué es que soy tan débil a pesar de que conozco el amor de Dios? La respuesta se puede volver simple. Somos débiles porque somos de barro. Porque el Génesis nos dice que nos hicieron de barro. Y somos débiles para que usted y yo, Marlene, Gabriela, entendamos que necesitamos de Dios para sostenernos firmes en esta batalla. Somos débiles para que nunca nos creamos más de lo que somos. Incluso hubo santos en la historia de la iglesia que Dios les permitió caídas muy fuertes, mucho tiempo, para que ellos entendieran que nosotros solos no podemos. Entonces Dios permite fragilidad para que nosotros nos llenemos de su presencia y podamos vencer desde su amor, desde su espíritu. Y así poder decirle al mundo quién es el grande, quién es el santo, quién es el perfecto. Y que usted y yo somos frágiles, muy frágiles. Esa es la respuesta del por qué muchas veces, aunque conocemos el amor de Dios, aunque lo experimentamos, nos sentimos débiles y frágiles. Ahora bien, hay un parámetro importante. Y el parámetro es medir hacia dónde va la escala. Hacia cada día buscar la perfección. Entonces Dios está trabajando. Soy débil, pero Dios está trabajando. El problema es cuando la escala va hacia abajo. Entonces ahí hay algo mal. No estás buscando a Dios de corazón, nunca has tenido un encuentro con el Señor y por eso el resultado es negativo. Muy bien, vean qué rápido se nos fue el tiempo. Faltan 8 minutos, no lo puedo creer. Gracias por tus bendiciones, por la salud, estudio, trabajo. Dice por acá, ¿qué otra? Vamos a leer. Si Dios nos escucha nada más, no lo vemos, Él está siempre al lado de nosotros, dice Ana Camacho. Andrei, ¿me podría brindar algunas citas bíblicas que me refuercen el tema de la confianza en Dios? Doña Joana, hay infinidad de citas. Con mucho gusto, si gusta, me busca en Facebook o en alguna red social y me escribe y yo le paso todas las que yo tenga a mano con mucho cariño. Pido oración por mi familia. Ana Camacho dice amén, amén. Jesús en la Biblia habla de pecar contra el Espíritu Santo cuando cometemos una blasfemia en contra de él. El pecar contra el Espíritu Santo es un tema muy profundo también, que lo podemos abordar con mucho gusto en otra ocasión, pero algunos afirman que el mayor pecado contra el Espíritu Santo es no permitirle actuar en nuestras vidas. Escuche qué interesante, porque usted dirá, ¿por qué Dios sí perdona un pecado contra Jesús, contra el Hijo, pero no contra el Espíritu? La Iglesia otorga al Padre la creación del hombre, al Hijo la salvación del hombre y al Espíritu Santo la santificación. O sea, el Padre me creó, Jesús me salvó y el Espíritu Santo me santifica todos los días. Si yo para entrar al cielo ocupo ser santo y no le permito al Espíritu Santo hacer su trabajo en mí, ahí estoy pecando también contra el Espíritu Santo. Y ese es el pecado que Dios no perdona, no porque no lo quiera perdonar, no porque no lo quiera perdonar, sino porque yo no permito que Dios entre en mi vida para que el Espíritu haga su trabajo, su obra, y yo pueda llegar a la salvación. Ahí hay una explicación muy práctica y muy bonita al respecto. Buenas noches, André. Y cuando leo la Biblia me cuesta concentrarme, dice Gloria Mesa. ¿Qué hago? Gloria, muy buena pregunta también. Eso nos pasa a todos cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando vamos a misa. O díganme que no. Siempre nos cuesta mucho concentrarnos. Aquí, como decía Santa Teresa de Jesús, la loca de la casa. ¿A quién llamaba la loca de la casa? A la mente. La loca de la casa.
Los grandes místicos explican lo siguiente, Gloria, présteme atención. Si 1000 veces se va mi mente al futuro o al pasado, 1000 veces la traigo sin violencia, sin enojarme, y la pongo otra vez a los pies de Cristo. Si 1000 veces me distraigo, 1000 veces vuelvo y retomo. Esa es la única forma. La mente es muy inquieta. La mente no se queda quieta. Y nos cuesta mucho cuando leemos la palabra, cuando vamos a misa, cuando rezamos el rosario, cuando hablamos de Dios. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si 1000 veces me distraigo, 1000 veces voy a tratar de volver a los pies de Cristo. Esto poco a poco irá mejorando. Ahora hay herramientas importantes, tal vez alguna musiquita de fondo que me ayude a concentrarme, obviamente que no sea de letra conocida, porque si no la empezaría a cantar en la mente, estar en un lugar adecuado, estar solo, tratar de estar en lugares donde no tenga distracción. Obviamente deje el teléfono por allá tirado, porque no es momento para eso. Esa es una forma de poder concentrarnos cuando leemos la palabra de Dios. Ay, hermanos, qué montón de preguntas salieron. Hermanos, me gustaría saber por cuánto tiempo debemos orar por nuestros hermanos difuntos. Nosotros tenemos 8 años rezando a la mamá, que no, vamos a ver, a la mamá de unos vecinos, entiendo yo. Eso no te lo puedo contestar. Hay gente que ora toda la vida. Lo que enseña la iglesia es que si esa persona ya no está en el purgatorio, esa oración, por decirlo de alguna forma, no se desperdicia. Esa oración la aprovechan las personas más olvidadas en el purgatorio. Así que podemos orar el resto de la vida, que va a ser mucha bendición para todos ellos. Enrique Villalobos dice, desde que empezó la pandemia no he vuelto a misa. ¿Cómo puedo fortalecer espiritualmente para que no me falte o no perder la fe? Bueno, Enrique, ya podemos ir a misa. Bueno, primero seguirla en línea, eso era lo que hicimos la mayoría, pero también le invito a que ya pueda acercarse a una Eucaristía con todas las medidas, porque sí necesitamos tener ese encuentro con Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar, que es nuestra fortaleza, El que honra a Dios saldrá bien de todas estas cosas, dice Norma Naranjo. Pido oración por mis hijos. Buenas noches, André. Una pregunta. Ser la verdad es bueno a pesar, decir la verdad es bueno a pesar del dolor que cause en mi matrimonio. José, sí, la verdad siempre es importante decirla. Y el dolor que puedas causar es el fruto de aquella consecuencia. Pero con la dirección de un sacerdote, de un director espiritual, creo que es importante decir las cosas por amor, porque el amor es la verdad. Ruth Chavarría, ¿cómo puedo hacer para que mi hija de 4 años le guste ir a misa? Siempre vamos los domingos, siempre rezamos en las noches y a veces cuesta. Ruth es una niña de 4 años que no entiende todavía lo que sucede ahí. El consejo más grande que le puedo dar es: los hijos, los más pequeños, hacen lo que usted y yo hacemos y no lo que usted y yo decimos. Mi recomendación es que usted muestre tanto amor y tanta ilusión por ir a misa, que su pequeña vaya creciendo con la misma ilusión. Expresiones como: vamos a misa hoy para que nos quede el día libre mañana. Vamos a tal misa que es más cortita. Vamos a tal misa que es más bonita. O Jesús Eucaristía es distinto en cada misa. No es el mismo. Expresiones como: ay, hay que ir a misa, sí es cierto. Es que se nos atravesó la misa. Estas expresiones van creando en nuestros hijos un sentimiento positivo o negativo en relación a lo espiritual. Pero si nos escuchan diciendo: qué alegría, vamos para misa, Jesús merece esto y más, la misa es lo más grande que tenemos, está por encima de cualquier partido de fútbol, está por encima de lo que sea, aquel niño va a crecer enamorándose de la Santa Eucaristía en el tiempo de Dios, porque sigue siendo un niño muy pequeño. Laura Castillo dice: buenas noches, excelente tema como siempre, dice Rosa Blanco. Pido oración, muy importante, dice Gloria Soledad.
eso me pasa a mí y le digo que me perdone por la distracción. Pues sí, pedimos perdón por la distracción. Y ya no ganó el tiempo. Ay, hermanos, ¿qué les pareció la dinámica? Me encantaría que me cuenten qué les pareció la dinámica de poder abarcar preguntas. El purgatorio es un estado del no tiempo, del eterno presente. Por eso no podemos medir el tiempo de oración por las almas que ya están. Es correcto, Ricardo, tenés toda la razón. De hecho, el purgatorio, el cielo, todo lo que está después de esta tierra es un estado, no es tiempo. Tienes toda la razón. No sé si dije tiempo en algún momento. Alguien preguntaba por el tiempo, yo le dije que no sabemos, precisamente porque no sabemos cuánto la persona va a estar ahí, pero es un estado, exactamente, no hay tiempo. Tienes toda la razón. Bueno, nos tenemos que ir, nos ganó el tiempo. Dejemos esto continuará en un par de semanas que abrimos otro espacio para hacer preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece abarcar la fe de esta manera y que todos podamos aprender? Ahí me dejan en sus comentarios qué les pareció, si les fue útil, si no les fue útil, y no tanto que estoy buscando aprobación para mí, simplemente la temática que podemos abarcar un lunes al mes, donde podemos hacer preguntas y respuestas a la luz de la fe. Ahí nos dejan sus comentarios. Vamos a orar mientras ustedes terminan de asimilar. Continuamos en un par de minutos más porque nos tenemos que ir. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tanta luz, por tanta bendición. Gracias por tu Espíritu Santo. Bendito sea, Señor, porque podemos abarcar tanto de tu palabra, de tu amor, de tu presencia entre nosotros. Bendito seas, porque hoy nos has hablado una vez más el corazón a través de tu palabra, a través de tu iglesia. Te damos gracias porque hoy hemos aprendido un poquito más, hoy hemos crecido un poquito más en ti. Hemos descubierto, Señor, tu verdad. Nos hemos empapado de tu presencia, de tu palabra, y eso provoca en nuestro corazón una dicha enorme de sentirnos plenos delante de ti. Queremos poner delante de ti, Señor, todas las intenciones que tenemos en el corazón. Queremos poner delante de ti esto que tanto añoramos, que tanto deseamos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tomes control de nuestras familias, de nuestras vidas, de nuestros trabajos, que tomes control de todo lo que somos, lo que tenemos, lo que aparentamos ser, que tomes control de nuestros deseos futuros, de nuestros temores pasados. Bendícelo, Señor, y no permitas que nos apartemos de ti. Te damos gracias por tu iglesia, te damos gracias, Señor, por tu Hijo, te damos gracias por María Santísima. Te damos gracias por la verdad, porque tú, Señor, eres la verdad, y la verdad nos hará libres. Y hoy, Señor, nos abrazamos a la verdad. Esa verdad, Señor, que ilumina nuestro camino y que nos muestra el sendero a la eternidad que tanto añoramos en nuestros corazones. Bendícenos, bendice a todos los hermanos que hoy nos siguieron a través de la radio, a través del Facebook y a través de las diferentes plataformas. Guárdalos en tu presencia, protégelos de todo mal y peligro. Bendice Costa Rica, bendice Centroamérica, bendice estos países que se están viendo amenazados, Señor, por desastres naturales. Cuídalos y guárdalos para ti. Todo esto te lo pedimos por Cristo, con María, en la fuerza del Espíritu Santo. A ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, aleluya y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, bellísima noche nos regaló el Señor. Qué noche más rica. Y se nos fue volando. Abrazos, Roxana Vargas, María Baltodano, doña Sandra Jiménez, Roy González, doña Orieta, doña Frecia Víquez. Bendito sea Dios que nos regala estos espacios para seguir creciendo en fe, en amor
y en santidad. Que Dios los bendiga, que tengan una extraordinaria semana y como siempre les digo, no perdamos la esperanza, porque Dios está en control y para Dios no hay nada imposible y siempre lo mejor está por venir. Que así sea. Amén. Feliz noche para todos. Esto fue Del Evangelio para la Vida con el predicador católico Andrei Campos.